Hola, somos Lumont, Lucía, Almendra, y estamos aquí para empezar hoy, por fin. Empezamos oficialmente, pero empezar a ver los vídeos musicales del disco de Zero Fever Part 1 de A.T. Ya terminamos de ver el Diary Film. sí, que fue muy interesante, Yes. pero tenemos que saber por qué se pelearon con Mingy. Guay. Ya, no sé si lo dicen en algún momento, espero que sí, porque tengo muchas preguntas. En general hay muchas preguntas, como ¿quién es el tío de blanco? Yes, también. ¿Quién eres? Mm. ¿Por qué? Ay, sí, perdona, sí, ahora me traigo los cascos. A few moments later. We're back. Confirmamos. Yes. Sí, Estábamos muchas haciendo- preguntas. Preguntas. Pocas sí, respuestas. pocas respuestas. Nueva era, así que Nueva necesitamos era. información. ¿Qué le pasa a mi pendiente? Ahí está. Ok, Vale. pues vamos O a sea, ver el... El teaser, ¿qué vamos a ver en general? Inception. Sí, vamos a ver el teaser y el vídeo musical de Inception, ya para empezar la nueva era de Zero Fever Part 1. So, One. Let's go! y son... Bueno, están durmiendo otra vez. They are sleeping. ¿Y uno? Como en una casa. Mingy. Oh, mira, otra vez la cancha. Ok, pero Sí. están como en el... Están en como un colegio, ¿no? Claro, donde lo que vimos en el Diary Film. Sí, de que de se estaban Jumbo, ¿no? filmando como en la escuela y eso sí. Sí. Y la cancha de baloncesto también, había una habitación como en agua y las habitaciones estas en las que están ellos que... Parecen Están cárceles, tapados. es decir, parecen Sí. celdas más que habitaciones. Sí. Por lo cual creía que era como una cárcel, pero después era un colegio. No sé qué, qué quieren decir con eso, pero bueno. Pero no nos dan visualmente más No. información que eso. No, porque además Eh. están igual que en el Diary Film, porque Honju también tiene el pelo azul y eso, o sea que sigue, Sí. sigue la línea de lo que hemos visto, pero no sabemos qué pasa. No sabemos. Musicalmente qué nos pasa. dan un hint de lo que es la pista nueva Sí. de Inception, pero... We don't know what's gonna happen. Pero sí, eso es lo que está en el colegio. Let's find out. Let's see what's going on. Creo que aquí no vamos a ver, hasta que nos salgan los Jalatiz otra vez no vamos a ver quién es el señor de la máscara. Ay. Necesito quién eres. Necesitamos respuestas. Dos. Ok, pues vamos a ver Vale, el videoclip, a ver si nos da alguna respuesta. Let's go. This intro is too long. It is very long, actually. Vale, o sea que hemos trasladado la habitación afuera. Sí. Y O al menos Yosan no está tan... Nice. Vale. Wow. Estamos en la escuela. Inception. Esto es lo que salía en Diary CNN, Film, ¿no? sí, están en sus habitaciones. I became who I am. Bueno, están otra vez con que está durmiendo. Antes de seguir 난 마치 꿈에서 꿈을 꾼 듯이 찾아서 헤매다 길을 잃어가 다신 깨지 못할 너란 꿈에 살아 Everyday 날 안겨줘 Songa, I forgot. Nice. Te habría avisado, pero me había olvidado. Ok, porque de repente hay agua. Es solo Y por se intensidad. volvió todo rojo. Ya. Bueno, si hablamos que cuando salen los Jalatiz se volvían las cosas ¿Sí? rojas. ¿Ves? Yosan siempre tiene la temática de estar buscando. Y tiene En ilusión. y de pájaros. Sí. 저들로 돌아갈 순 없을 것 같아 널 모르던 나
eso es lo mismo temático que el Diary Film. Fuego. 찾아서 헤매다 길을 잃어가 다시 깨지 못할 너란 꿈에 살아 Everyday Es lo que vimos que se parecía a hoy. Rockies. Oh, no, no sé. Eso fue más intenso. Estaba mirando a Chloe. Be free. 미친 사람처럼 너를 찾아 헤매다 잠이 깨면 Me encanta el pelo que lleva Juno. Sí. Where you at 너는 어디에 Where you go 남겨둔 채너 겁을 두고 Ah, estas son las habitaciones, ¿verdad? Es el castillo de Eso las sí, habitaciones. parece que sí. Pero es una cárcel. Pero ¿has Oh, visto wow. que estaba la cama como vertical y Honjun se ha autodespertado a sí mismo? 꿈에서 꿈을 꾼 듯이 널 찾아서 헤매다 길을 잃어가 다시 깨지 못할 너란 꿈에 살아 Everyday Perdón, un segundo. ¿Está Honjun en el sueño de Songwa? En la tienda del Sonic. Ahora no lo sé. Songwa. Ah, porque esa mirada intensa entre... Es que, mira, aquí... O sea, tenemos esto. Un segundo, baby. Voy a abrirlo. A few moments later. We're No, back. porque en esta parte que Honjun se despierta, hace que se despierte, o, sea, Ajá. o rompe el velo entre la realidad y el sueño, whatever. Porque es cuando abren los ojos, además. Sí. Y ahora, ves, sale la escena de Songwa bailando en su stage del solo del Diary Film. ¿Ves? Pero es lo mismo. No lo sé. Yo quiero creer que sí. No, ¿No? ¿You don't think so? no creo. Pon el otro creo que está más para allá. Es que como estaba como en una tienda de electrónicos y tal, porque Honjun estaba en el warehouse, en el garaje. Sí, es decir, está en otro lugar, eso definitivamente, pero no sé si es el mismo lugar. Claro, entonces no sé si estaba visitando a nosotros en sueños despertándolos. ¿Dónde está? Ponlo todo, ¿no? Intermisión. Vale, yo creo que dentro de lo que hemos visto, esta ha sido como la más mellow. Mm. No es que sea, no es que sea la más como mellow de todas, de todo, pero de lo que hemos visto Oh, todo ha sido... perdón, termina de hablar. Me estoy dando cuenta de cosas, sorry. Termina de hablar y ahora algo me aportaría. Pero todas las que hemos visto hasta ahora han sido como super hype, como que boom, 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 bla, bla, bla. Y esta ha sido como más tranquila, que no es malo, Sí. es bueno. Yo creo que el beat sigue siendo alto. O sea, tiene un ritmo Sí. acelerado, pero es más melódica. Sí. Y hay menos no, es cosas más- pasando a la vez, hay menos más cambios relax. de ritmo. O sea, es como Sí. más... Es más relaxed. Sí. Sí, musicalmente, esta también es una de las más icónicas. También creo que vemos un poquito de cambio de estilo porque, como tú dices, venían de estar muy hard, o sea, súper crampy en el estilo Sí. y todo. Aquí la coreografía vemos que es diferente, no sé cómo describirla porque no sé describir baile, pero bueno, es hasta un poco más sensual. O sea, me encantan las canciones de K-pop que hablan como de estar en la mierda y luego están ahí. Sí, digamos que lo que diría es que es como que fluye más, no es tan de como isolation, Sí. ¿no? Tiene más, fluye entre los pasos que tiene. Es como describir a la... No sé por qué, pero en este video me fijé más en el baile. No sé si es porque sale más baile, Sí. pero estuve como más centrada en el baile que hacían, en el baile en la habitación que tenían. Creo que también es más fácil de seguir. Puede ser. Que de ser como... Sí, no, y como los conozco también más, Mm. como que no me tengo que estar fijando como que quién Sí. qué está pasando. Sí. Entonces es más fácil seguir otras cosas, Mm. digamos. Y visualmente sí que vemos que es una repetición de lo que hemos visto ya en el Diary Film. Salen las habitaciones, que yo deduzco que lo que vemos en el pasillo, que son todas Ujú. estas puertas, es donde están ellos. Y luego a la vez las camas en los sitios que no corresponden a la gente con la que está en la cama. Por ejemplo, sale Woo-Yoon en el warehouse, Ujú. en el básquetbol, la pista de baloncesto y estas cosas. Y lo que te iba a decir es que aquí, a ver dónde sale la parte de Songwa. ¿Ha pasado ya la parte de Songwa? Es que yo siento que lo que estamos viendo es
Oh, perdón. como su subconsciente y su consciente. Sí. Y por eso, es decir, está la parte en la que él se despierta, porque es como que su subconsciente está diciendo como, tío, despierta, que Sí. aquí está pasando algo. Sí, y además la letra habla todo el tiempo de, mira, lo que te iba a decir, aquí en la tele de Songhua, ¿Quién está Son bailando? ellos. Sí. bailando. Pero claro, además la letra lo que nos está transmitiendo es esto, he tenido de que estamos todos juntos, pero no paras de pararte. Y no puedo parar de pensar en este momento y necesito volver a este momento. Entonces me hace pensar que no sé si es la realidad o si es un sueño. O a lo mejor piensan que es un sueño. Y es la realidad. Claro, y como a Hongyun es cuando le visita el Jalatiz por primera vez, por lo que sabemos, y es el primero que se despierta. Sí. Y ya inicia esta nueva misión, ¿no? De reagruparlos a todos. Sí. Es decir, en la parte de Juno es cuando claramente se ve que el lugar que él está solo, que este es como el cuarto de grabación, eso es un sueño. Porque, es decir, lo ves. Ahí durmiendo. Hongyun es el que está en la habitación con las televisiones. Sí. Así que entiendo que es el que tiene acceso a todos. Es el inicio de ella siendo unas sinvergüenzas. Yes. Básicamente. Bueno, no conoces a la Demon Line de Atit y no sé cómo te voy a explicar Cyberpunk. Porque yo no lo entiendo. No, yo no tengo una explicación para ese suceso. La Hay verdad. cosas en la vida que uno no entiende. No, las no acepta. necesito explicación, Sí. efectivamente, hay Las que acepta. aceptarlo. Y punto. Eh, Y me gusta que como que a los que más se ve sufrir es a Mingy y a Yongo. sí, a mí, Yo es creo que decir, están pobre Mingy le está pasando fatal. sufriendo Es por decir, las peleas. Porque los dos cuando están durmiendo están venga a removerse. Sí, Mingy le está pasando así fatal. Además, su baile lo ves porque es como es un poco como si estuviera derrotado. Lo ves cayéndose, lo ves arrodillándose. No entiendo, es decir, quiero entender lo del pasadizo, pero el pasadizo es una locura. Siento que es como donde se interconecta. Conectan realidades. Sí. Porque no hay... Mira, Corner Shop, ¿no ves? Sí, pero es el corner shop, pero el otro estaba en un electronic shop. Ya, Distintas. además. Porque no tiene como físicas. Es decir, porque de repente estás... Es que le dieron la pulsera a Bifree y dijo ¡fuera la ropa! Sí, yo entiendo el pasillo como eso, como que están, en realidad están todos en el mismo sitio, pero hasta que no despierten y abren los ojos no pueden encontrarse, Claro. o sea, tienen que enfrentarse a la realidad y Hongyun es quien como tiene la misión, ¿no? Entonces ahí está. Porque él tiene la determinación Sí. para despertarse y me gusta que literalmente sea un velo. Sí, Que se cae. quita el velo y llega a un lugar donde no hay nada. Yes. Donde no hay nada. No puedo dar una explicación al agua, aparte del dramatismo. Drama. We love it. We love drama. Se ve cool. Además, lo han hecho antes con la Tierra. Así Sí. siempre utilizan un poco de los elementos. Y ahí es claramente cuando todo se está elevando es cuando retrocede el tiempo, ¿no? Sí, Cuando todo está levitando. claro, por eso nos hace ver como que Hongyun ha iniciado este Sí. proceso, ¿no? Sí. De reunirlos a todos. Bueno, teniendo en cuenta que se llama Inception, no sé si hace referencia a la película, pero es básicamente como que un sueño dentro de un sueño. Sí. Es decir, Claro. tiene mucho sentido. Tienen que volver a la realidad. Yes. Sí. Sí, que están muy bien cogidas las cosas. Sí. Me gusta. Aunque no hayamos tenido respuestas, No. es Para nada. como una extensión del Diary Film. Ujú. Sí, no, si no lo hubiéramos visto, seríamos un poco perdidas. Sí. Por lo menos yo. No, sí, totalmente. Pero ya vemos cómo están interconectados y esto nos lanzan en este nuevo viaje. Ujú. Oh my god. Sí, definitivamente se siente como si es el momento en el que estamos planteando el inicio de los caminos que vamos a tener en esta saga. Yes. Porque nos dan como pistas de dónde está cada personaje y luego el como trigger que es como rompiendo esta pared entre sueño y realidad. Yes. Y él es el que va a impulsar los cambios en todos los demás, ¿no? Entonces sí te deja esperando como, venga, ¿y ahora? ¿Ahora qué?
Ay, vale. Pues no se vio por qué se pelea, maldita sea. Ya, no maldita sale. sea. Nunca lo sabremos. Bueno, esperamos que sí. Si no, ya dijimos, nos lo podéis dejar en comentarios, si no es Sí. spoiler. Si lo dicen más adelante, pues ya lo descubriremos a Exactamente. su tiempo. Pero bueno, yo necesito saber. Sí, para entender. Yes. Sí, y decirme cómo ayudar a esta persona a conocer a la Demon Line y todas estas cosas de cuando empiezan a hacer marranadas y yo no tengo explicaciones, sinceramente. Creo que son muy como exquisitos, muy limpios en sus presentaciones y eso hace que todo sea más digerible, pero es como, ¿por qué de repente aquí te has quitado la camiseta, Songa? O sea, Porque, gracias. ¿por qué no? Gracias, que es la siguiente canción. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero sí. ¿Qué quiere decir eso? ¿Es eso por lo que se han peleado? Porque quieren ser libres. Quieren ser libres. Es decir, esa es la explicación de todo. Si cuando se quita la camiseta se ve justo el... Ya, la pulsera me encanta, la verdad. Filmografía. Let them be free. Yes. Ok, pues Yes. seguiremos con la saga. Haremos Thanks en el próximo vídeo. Así que os esperamos. Sí, si queréis que reaccionemos a algo en especial, dejadlos en los comentarios y intentaremos reaccionar a ello.